Bien, bueno, con respecto a la cooperación de tercer grado, es una cooperación un tanto compleja comparada con las dos anteriores, porque lo que se pretende es el reconocimiento y ejecución del acto de mayor complejidad en el marco de un proceso judicial o en el marco de un proceso arbitral que va a ser la sentencia o el laudo arbitral, ¿no? Es el acto de mayor complejidad porque incluso además clausura ambos procedimientos. Con respecto a la sentencia extranjera o laudo arbitral, hay tres posiciones en el mundo. La primera posición, que considera que las sentencias o laudos no tienen ningún valor en los demás estados donde se pretende reconocer o ejecutar, si solamente va a tener valor en el territorio del estado en el cual fue dictado. Esta, por ejemplo, es la posición de los Estados Unidos o de los países del Common Law. Y entonces ustedes, si hubieran obtenido una sentencia favorable en la República Argentina que pretendieran que tenga reconocimientos en Estados Unidos, bueno, no van a poder hacerlo, sino que tendrán que iniciar un juicio ordinario desde cero. Ni siquiera va a tener valor probatorio esa sentencia. Entonces, esta primera posición es que las resoluciones judiciales de un Estado no tienen ningún valor en los demás. La otra posición, la posición intermedia, que es la que seguimos nosotros, es aquella que le asigna a las sentencias o laudos arbitrales extranjeros un valor parcial. ¿Qué valor? Valor probatorio, ¿sí? Es decir, supongamos que se dicta una sentencia en Francia que, bueno, se pretende que tenga efectos en la Argentina le va a otorgar efectos parciales, va a tener valor probatorio y para tener valor pleno se va a requerir efectuar un procedimiento en especial que es el procedimiento del exequatur, que es lo que nosotros vamos, de lo que les hablé la clase anterior, al parcial, y de lo que vamos a profundizar hoy. Y por último, una tercera posición que le otorga pleno valor a las sentencias o laudos arbitrales extranjeros, es decir, que no haría falta ningún procedimiento incidental. Este es el caso de los países de la Unión Europea con respecto a sentencias de los países de la comunidad. Por ejemplo, una sentencia española tiene plenos efectos en los demás países de la comunidad, pero no fuera de la comunidad. Es decir, si una sentencia española se pretendiera hacer valer en Argentina, bueno, en ese caso hay que promover el exequatur, o viceversa, una sentencia argentina que se pretenda hacer valer en España, habría que promover el exequatur. Es decir, ese pleno valor solo es en aquellos 26 estados que conforman la Unión Europea. Como nuestro sistema es el intermedio, es lo que tenemos que profundizar. ¿Qué es el exequatur? Típica pregunta de examen. Bueno, el exequatur es un proceso incidental, es decir, tramita vía incidental, es un proceso corto, abreviado, a través del cual se reconoce y o ejecutan sentencias o laudos arbitrales. Para que esa sentencia o laudo extranjero pueda ser reconocido en Argentina, debe cumplir con ciertos requisitos. Estos requisitos están establecidos a nivel convencional en la CIDIP 2 sobre reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras. También están establecidos en el Convenio de Nueva York de 1958 sobre el reconocimiento de laudos arbitrales. Es decir, que tenemos un tratado multilateral que se refiere al valor de los laudos y los requisitos que deben cumplir, y la CIDIP que se aplica a nivel de sentencias extranjeras. Y si no resultara de aplicación ninguno de estos dos tratados, bueno, deberíamos recurrir a las reglas que se encuentran en los códigos de procedimientos, el Código de Procedimiento de Nación y el Código de Procedimiento de la Provincia de Buenos Aires, a partir de los artículos 515 y subsiguientes. Toda
esta normativa va a determinar ciertos requisitos que son formales y otros requisitos que son sustanciales. Los requisitos que son formales, se los habré mencionado así por arriba, es que, en primer lugar, esa sentencia debe constar en un testimonio, esto es la transcripción íntegra de la sentencia, todo en letras, sin ningún número. Además, debe estar, por supuesto, traducida. Si fuera una sentencia francesa que pretendiera ser reconocida en Argentina, va a tener que estar traducida al castellano. Esa traducción efectuada por un traductor público matriculado. Por supuesto que va a tener que estar apostillada esa sentencia, ¿sí? Eso lo vimos según el convenio de la apostilla de 1961. Esos son los requisitos formales. Y después vamos a tener requisitos sustanciales. El primero de ellos es que esa sentencia o laudo arbitral sea emanado de juez competente o de autoridad competente. La pregunta que me gusta hacer en los exámenes es, ¿cómo saben ustedes que el juez que dictó la sentencia ha sido competente para hacerlo? Seguramente ese testimonio dirá que el juez X es competente en razón del monto y la materia. Esa afirmación que figura en el propio testimonio, ¿es suficiente para considerar que ese juez es competente? Bueno, la respuesta es no. Ustedes van a tener que hacer, es decir, el abogado que inicie el exequatur y el juez que va a resolver ese exequatur va a tener que hacer un análisis de la competencia del juez extranjero. Ese análisis de la competencia puede hacerse en forma unilateral o en forma bilateral. En forma unilateral vamos a utilizar las normas atributivas de jurisdicción argentinas. ¿Sí? Supongamos que se trata de una sentencia de divorcio emanada de un juez norteamericano. ¿Sí? Y supongamos una señora, el día de mañana su estudio jurídico le lleva la sentencia y mire, yo quiero escribir esta sentencia que se inscriba en el registro de las personas argentinas porque mi ex marido y yo nos casamos originariamente en Argentina y después fuimos a vivir a los Estados Unidos y allí nos divorciamos. ¿No? Dice esto en su relato. Bueno, hay que iniciar un exequatur, es decir, el reconocimiento de esa sentencia emanada por el juez de los Estados Unidos en Argentina para que se inscriba el divorcio en la partida argentina. Ok, bueno, ustedes van a tener que hacer un examen de competencia de ese juez. ¿Alcanza con el relato de la señora? No, claramente. ¿Alcanza con lo que diga el testimonio? No, claramente. Ustedes van a tener que recurrir a las normas atributivas de jurisdicción. Si esas normas atributivas de jurisdicción están en un tratado, bueno, lo que dice el tratado. Si esas normas atributivas de jurisdicción están en el código, en el código. Bueno, con Estados Unidos no tenemos ninguna norma atributiva de jurisdicción que surja de un tratado, pero sí tenemos una norma atributiva de jurisdicción que surge de nuestro Código Civil y Comercial, que es el artículo 2621. Ese artículo determina que en cuestiones de divorcio podrá ser juez competente el juez del último domicilio conyugal o el juez del domicilio del cónyuge demandado. Entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que verificar? ¿Dónde estuvo el último domicilio conyugal? Generalmente las sentencias de divorcio mencionan esa situación fáctica. ¿Cuál fue el último domicilio conyugal? Si el último domicilio conyugal coincidiera con Estados Unidos, claramente el juez norteamericano fue competente para dictar esa sentencia y será pertinente iniciar el exequatur. O si no fue el domicilio conyugal en Estados Unidos, el domicilio del cónyuge demandado, el cual también deberá surgir del testimonio. Bueno, a ver, esto que expliqué, este primer requisito, la verificación unilateral, es decir, recurro a las normas atributivas argentinas, ¿se entendió? Sí, profe. Bien. Bueno, ahora vamos a ir a la verificación bilateral.
bilateral, ¿qué significa? No solo voy a recurrir a las normas atributivas. Hola, se le cortó al profe, ¿no? Sí, se cortó, se cortó. Que también deberé recurrir a las normas atributivas de jurisdicción extra. ¿No? Si fuera una sentencia de los Estados Unidos, tendré que verificar mis normas atributivas y tendré que Profe, disculpe, se le corta. verificar las normas atributivas norteamericanas. Bueno, este método de verificación bilateral no es el utilizado en Argentina. ¿Por qué? Porque me puede llevar a situaciones contradictorias. Hola, ¿me están escuchando ahora? Sí, profe. Sí, ahora sí, Ahora sí, profesora. Sí. Ok, bueno, espérenme un segundito, un segundo.
Bueno, perdón. Entonces, me quedé en el método de verificación bilateral. El método de verificación bilateral se produce cuando, además de analizar las normas atributivas de jurisdicción argentinas, se utilizan las normas atributivas de jurisdicción extranjeras. Por ejemplo, ¿cuál es el problema de este método? Que puede llevarnos a situaciones contradictorias. Supongamos que la norma atributiva de jurisdicción norteamericana diga que es juez competente el juez del lugar de celebración. Y la nuestra dice el último domicilio conyugal. Entonces, ¿qué juez es competente? Si tomamos esas dos normas, los dos, el argentino y el norteamericano. Ahí tenemos una solución, digamos, una solución contradictoria. Por eso, los jueces argentinos no utilizan el método de verificación bilateral. Se utiliza el método de verificación unilateral. Bueno, ¿esto se escuchó? ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Bien, vamos al segundo requisito. El segundo requisito es que esa sentencia extranjera o laudo arbitral no debe violentar el orden público internacional argentino. Es decir, esa sentencia extranjera no debe contener un objeto prohibido. Nosotros nunca podríamos reconocer o ejecutar en Argentina una sentencia que admite el repudio. El repudio es un instituto que existe según el derecho musulmán, por el cual el hombre menciona 3 veces te repudio, te repudio, te repudio, y una vez que lo hace, puede echar perfectamente a la mujer a la calle sin ningún tipo de derecho sobre los hijos ni sobre el patrimonio que se tenga, ¿no? Porque además la mujer es considerada una cosa. Entonces, nunca nosotros podríamos reconocer una institución de estas características porque vulneraría nuestro orden público. El tercer requisito es que esa sentencia o laudo que pretenda ejecutarse y o reconocerse debe revestir el carácter de cosa juzgada, es decir, debe estar firme. No puede ejecutarse una sentencia que sea todavía susceptible de apelación o de algún recurso extraordinario. Asimismo, es necesario que ese proceso judicial que se haya realizado en el extranjero haya respetado el derecho de defensa en juicio. Pregunta de examen. ¿Cómo podrían verificar ustedes que se ha respetado el derecho de defensa en juicio? ¿Qué mirarían en esa sentencia? ¿Qué debería decir esa sentencia para constatar la defensa en juicio? A ver, ¿quién intenta dar una respuesta? Ángel. No lo escucho, Ángel. Ahora sí, profe, ¿me escucha? Ahora sí lo escucho. Perfecto. Y yo en la sentencia observaría si la parte demandada o el otro cónyuge estuviera notificado, profe. Muy bien, Ángel, exactamente. Entonces, si surge del texto de la sentencia que la otra parte se ha presentado en el proceso, esto ya supone una notificación. Y si no se hubiere presentado, por lo menos tiene que surgir del testimonio que ha sido notificado. ¿Es suficiente la notificación por edictos para dejar salvaguardado el derecho de defensa? ¿Qué les parece? ¿O es necesaria una notificación personal? Es decir, o notificación por documento, o bien que la persona haya tomado conocimiento porque se presentó en el expediente. Esas notificaciones
son las propias del derecho de defensa o también cubriría la publicación por edictos? Bueno, María Florencia me dice, sí, en sucesiones es la forma al menos, pero no nos olvidemos que las sucesiones, en principio, está catalogado como un proceso voluntario. Este derecho de defensa alude primordialmente a los procesos contradictorios. Por ejemplo, un daños. Por ejemplo, un cobro ejecutivo, ¿no? Entonces, este tipo de procesos, ¿sí?, van a requerir de una notificación personal. No va a alcanzar los edictos. Franco dice, por cédula tiene que estar notificado la otra parte. Exactamente esa sería la respuesta que ustedes deberían darme el día del examen, si justo les pregunto esto, ¿no? Claro. Bárbaro, perfecto. Bueno, yo no sé si les conté que tuve un caso sobre reconocimiento de una sentencia que le había otorgado el cuidado exclusivo al padre. Esa sentencia era de los Estados Unidos y, bueno, yo representaba a la madre. Lo primero que le pregunto es, bueno, ¿pero qué pasó acá? Y ella me dice, hace más de 5 años que vivo en Argentina con los chicos, nos divorciamos en Estados Unidos y en ese divorcio llegamos a un acuerdo de que yo me iba a venir a vivir a la Argentina con los chicos y que el cuidado lo tenía yo. Bueno, en ausencia totalmente, es decir, inaudita parte, el señor promovió un cuidado exclusivo a su favor en Estados Unidos. El juez, sin escuchar a los niños, jamás los oyó. No nos olvidemos que Estados Unidos no es ratificante de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. Es decir, el juez jamás los vio, jamás los oyó. Inaudita parte le concede el cuidado exclusivo al padre. Y el padre ahora pretendía el reconocimiento de esa sentencia en Argentina. Bueno, cuando le corren traslado, es decir, ¿qué es lo primero que uno tiene que hacer? Ese testimonio lo acompaña junto con una demanda donde presta declaración jurada acerca de todos los requisitos, de que esa sentencia cumple todos los requisitos del exequatur y pide el reconocimiento. De esa petición el juez va a correr traslado a la parte interesada, es decir, contra la cual quiere hacerse valer esa sentencia, por un plazo de 5 días. En ese plazo de 5 días, la parte demandada tiene la posibilidad de poner excepciones. ¿Qué excepciones? Bueno, que la sentencia no cumple con los requisitos estipulados por las normas convencionales y por las normas procesales. Bueno, en ese plazo, entonces, yo opuse la excepción de que esa sentencia había vulnerado el derecho de defensa en juicio, porque la señora había sido notificada en la casilla postal que ella había constituido en el proceso de divorcio, es decir, nunca su domicilio real, no pudo tomar conocimiento de ese proceso y no pudo ejercer el derecho de defensa. La segunda excepción es que esa sentencia vulneró el orden público argentino por no respetar la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, que tiene jerarquía constitucional, por no hacerse lugar al derecho del niño a ser oído. Además, esa sentencia fue dictada por juez incompetente. ¿Por qué por juez incompetente? Porque la competencia en materia de asuntos que involucren a niños va a estar dada por el juez de la residencia habitual. Y nosotros ahora, el tema que sigue está vinculado a esto, ¿no? A la noción de domicilio y residencia habitual, así que por ahora lo voy a dejar ahí, lo dejo pendiente al tema. Entonces, es muy interesante el procedimiento de exequatur. Es impedir que resoluciones que se dicten en el extranjero puedan ser reconocidas cuando no se cumplen estos requisitos. Bueno, una vez que se tramita el exequatur y esa sentencia extranjera es reconocida, va a tener el efecto de una sentencia local. Exactamente igual. Ok. ¿Alguna pregunta o comentario con respecto al tercer grado de cooperación? Hola, profe, ¿me escucha? La escucho, Celia. Porque tuve problemas con la máquina, con todo, y me cambié un par de veces y ahora quería ver si funciona. En un momento se me congeló la imagen y creí que era usted, pero tampoco me funcionaba el mouse. Y después cuando entré con el celular, se escuchaba entrecortado. No sé si a los demás les pareció o a mí nada más.
Bueno, a ver, por favor, el resto. ¿Escucharon lo que yo expliqué? Sí, sí, se escuchó bien, profesora. Sí, sí, profe. Gracias. Bueno, perfecto. Entonces, Celia, evidentemente fue un tema. Un segundito y ya arrancamos entonces con el tema que tenemos que ver hoy, que es el derecho civil internacional. Un segundito. Bueno, acá estamos. Bien, vamos a ver, del derecho civil internacional, nosotros no vamos a trabajar temas, hoy tendríamos que ver la cuestión de persona y de matrimonio, divorcio, nulidad. Entonces vamos a ver los aspectos sustanciales, porque la clase que viene me gustaría referirme, esperen que voy a hacer, tengo acá la agenda, ya que estoy como haciendo juntas. Entonces, persona. Menores, nos toca el viernes, el jueves que viene. Chicos, ¿cuándo terminan las clases?
El 2 de diciembre. Claro, no nos queda nada. Sí, es decir Bueno, que sí, el segundo, 12 sábado. el segundo parcial va a ser el jueves 30, así que nos queda nada. Vemos menores y después nos queda el jueves 23 que vamos a ver contratos, así, contratos, sociedades y concursos. Bien, con esto hacemos más o menos un cierre. Bueno, ok. Nos va a quedar la parte penal, que bueno, les quedará para el final. Para los que lleguen al final les quedará como tema especial. Bueno, pero ya el parcial les confirmo, el último parcial va a ser el último día, el último jueves. Es decir, el jueves 30. ¿Ok? Bueno, profe, está bien. Perfecto. Entonces, de persona, el tema que discutimos es cuál es el derecho aplicable a los atributos de la persona. Ustedes saben muy bien que la persona humana tiene varios atributos, el nombre, la existencia, el estado, la capacidad. Y la discusión que se da en derecho internacional privado es ¿qué ley se aplica? Hay dos grandes teorías. Una es la teoría sintética, que propone aplicar una sola ley a todos los atributos de la persona, y otra es la teoría separatista, es la que propone aplicar distintas leyes a los distintos atributos. Por ejemplo, Brasil sigue la teoría separatista porque somete la existencia de la persona a la ley personal y la capacidad a la ley del lugar de otorgamiento del acto, ¿no? Porque la capacidad está muy vinculada al acto jurídico que se pretende realizar. La República Argentina no sigue la teoría separatista, sino que sigue la teoría sintética. Todos los atributos van a quedar sometidos a una sola ley. ¿Y esto de dónde surge? Surge de distintas fuentes. Por un lado vamos a tener como fuente convencional los tratados de Montevideo de 1889 y de 1940 sobre derecho civil. Ambos tratados en su artículo primero someten los atributos a la ley del domicilio de la persona. En el caso del Tratado de Montevideo del 89 dice la capacidad queda sometida a la ley del domicilio. Y en el caso del Tratado de Montevideo del 40, en su artículo primero, hace una enumeración un poco más amplia porque se refiere a la capacidad, la existencia y el Estado quedan sometidos a la ley del domicilio. Si bien estos dos tratados no mencionan todos los atributos que existen, la doctrina en forma unánime considera que los atributos no mencionados expresamente también quedan sometidos a la ley del domicilio. Asimismo, tenemos como fuente el Código Civil y Comercial de la Nación. El Código Civil y Comercial de la Nación toma posición en el artículo 2616, primer párrafo, y 2618. El 2616 establece que la capacidad de la persona humana se rige por el derecho de su domicilio, y el 2618 establece que el nombre también queda sometido a la ley del domicilio. Hay silencio con respecto al resto de los atributos, pero aquí la doctrina también en forma unánime considera que los atributos no mencionados expresamente por el nuevo Código Civil y Comercial quedan sometidos a la ley del domicilio, ¿sí? Entonces, si yo el día del examen pregunto cuál es el principio general en materia de persona humana, la respuesta es la aplicación del derecho del domicilio de la persona. Y esto me lleva a trabajar ahora cuál es la noción del domicilio. Para poder entender la noción del domicilio, tenemos que remitirnos al artículo 2613, 2614 y 2615 del Código Civil y Comercial. El 2613 define el domicilio de la persona humana. La persona humana tiene domicilio
donde está en un lugar en el que permanece y tiene la intención de, ¿sí? Es el lugar en el que habita, reside efectivamente y tiene la intención de permanecer en él. Corpus más animus. Acá no hay cambio con el código de Vélez. ¿Dónde se va a manifestar el cambio en el 2613? Es en que se van a consagrar dos puntos de conexión subsidiarios, que son el de la residencia habitual y el de la simple residencia. Entonces, si en un asunto internacional no sabemos dónde la persona tiene su domicilio, bueno, podríamos recurrir a su residencia habitual. Y si tampoco sabemos dónde la persona tiene su residencia habitual, podríamos recurrir a la simple residencia. Estas posibilidades subsidiarias no estaban en el Código de Vélez. Entonces sucedía muchas veces que los procesos internacionales quedaban trabados porque se desconocía dónde la persona tiene su domicilio. Pregúntame, ¿cuántos domicilios puede tener una persona en el ámbito internacional? La respuesta es uno solo, porque solo puede tener corpus y animus en un estado, no en dos estados al mismo tiempo. Y así lo dice el 2613. Ustedes pueden ir siguiendo con el texto del código, van a ver que dice que la persona puede tener en el derecho internacional privado un solo domicilio a la vez. Eso no implica que la persona en el ámbito nacional tenga varios domicilios, porque uno tiene el domicilio legal, el fiscal, el procesal, el real, ¿no? Pero esto es en el ámbito nacional. En el ámbito internacional solo puedo tener domicilio en Argentina. No puedo tener en Argentina y en Austria al mismo tiempo. Recordemos el caso Mandel, ¿no? Ahí se discutía dónde tenía domicilio Mandel. Bueno, efectivamente Mandel se decidió que tenía domicilio en Argentina, pero no podía tenerlo en los dos estados al mismo tiempo. Bueno, gracias, Nashibe. Fíjense que ahí dice, la persona humana puede tener varios domicilios al mismo tiempo, pero se refiere al domicilio bajo los aspectos del derecho internacional privado, no al domicilio nacional, ¿ok? Bueno, después está el 2614, que define el domicilio de las personas menores de edad. El domicilio de las personas menores de edad es el domicilio de sus representantes legales. Así también lo definía Vélez. Fíjense, el domicilio de las personas menores de edad se encuentra en el país del domicilio de quienes ejerzan la responsabilidad parental. Pero el nuevo código va a incorporar una solución que no tenía Vélez, y es, ¿qué sucede si los representantes legales se divorciaren o se separaren, de hecho, y fijaren domicilios en distintos estados? ¿Cuál es el domicilio del chico? No, esa solución no la daba Vélez, pero sí la tiene el nuevo código cuando expresa: si el ejercicio es plural y sus titulares se domicilian en estados diferentes, las personas menores de edad se consideran domiciliadas donde tienen su residencia habitual. Y esto nos lleva a la noción de residencia habitual, que también es pregunta de examen. Nuestro código, en el artículo 2614, no define lo que es la residencia habitual. Creo que a ustedes les tocó un fallo sobre restitución, ¿verdad? Y donde se menciona esto. Claro, bueno. Esta clase hubiera estado buena tenerla antes, ¿no? Y la verdad que sí. Bueno. Bueno, entonces, les decía que el 2614 no define lo que es la residencia habitual. ¿Y de dónde surge la definición? Surge de un convenio, que es el convenio bilateral con Uruguay sobre protección internacional de menores, que considera que la residencia habitual del niño es su centro de vida, ¿sí? Su centro de vida. ¿Y qué es el centro de vida del niño? Es el lugar con el cual el niño guarda vínculos afectivos, ¿sí? Es el lugar donde va a la escuela, donde efectivamente duerme, festeja sus cumpleaños, sale con amiguitos, practica deportes. El centro de vida del niño necesariamente implica dos características. Por un lado, permanencia, es decir, mayor cantidad de tiempo en un lugar,
Y por el otro lado, estabilidad, que alude a una condición anímica, afectiva del niño con su entorno. ¿Sí? Si no se dan estas características, el niño no tiene residencia habitual. ¿Ok? Bueno, la noción de residencia habitual es una noción que se discute muchísimo en los procesos de restitución internacional. ¿Por qué? Porque si el niño se considera que tiene residencia habitual en determinado estado, el traslado ilícito, retención indebida del mismo, de ese lugar, va a generar que se ordene el reintegro o restitución del niño. Entonces, resulta trascendental establecer residencia habitual. Y no es difícil hacerlo cuando los niños tienen determinada edad. Porque cuanto más tiempo transcurran en un determinado estado, bueno, claramente van a configurar residencia habitual. El problema se suscita con respecto a los niños pequeños. ¿A qué me refiero? A recién nacidos de algunos meses o incluso hasta niños que tengan 2 años. ¿No? ¿Por qué? Porque ese vínculo con el entorno se va a circunscribir a su madre en general. Tomemos como ejemplo el caso Reyes. En el caso Reyes, la señora se va a Estados Unidos a estudiar idioma, conoce un chileno, queda embarazada, tiene a un bebé y a los 4 meses de vida del bebé, por situaciones de violencia vividas por su pareja, se viene a la Argentina con autorización, pero no regresa vencido el plazo de la misma, se queda acá en Argentina. Entonces el padre inicia un proceso de restitución. La pregunta es, ¿dónde tiene residencia habitual ese niño? ¿En Estados Unidos? ¿Llegó a configurarlo? ¿Podemos hablar de permanencia? No nos va a quedar otra que sí. ¿Sí? Porque, bueno, la mayor cantidad de tiempo vivió 4 meses ahí, ¿no? Pero ¿tuvo estabilidad? ¿Llegó a configurarse ese vínculo afectivo con el entorno? ¿O en realidad ese vínculo afectivo es donde su madre esté? Claro, es algo terriblemente discutible. Bueno, esta caracterización, la Corte Suprema de Justicia de la Nación tuvo la oportunidad de expedirse en el caso que intervine yo, y yo se los mostré la primera clase, en el caso Vicen, ¿no? El del padre francés y la madre chilena que residía en Argentina y demás. Bueno, ahí la Corte dijo claramente que la estabilidad es un requisito cualitativo. Es decir, la permanencia es un requisito cuantitativo, la mayor cantidad de tiempo que permanece un chico en determinado lugar, ¿no? Ahora, la estabilidad es un requisito cualitativo, alude a la calidad, a ese estímulo afectivo. ¿Lo tuvo este bebé? Y la realidad es que no lo tuvo. Para mí estoy convencida que nunca llegó a configurar residencia habitual en los Estados Unidos porque le faltaba ese afecto. Y de hecho, cuando la mamá viene acá, el proceso tarda 8 años. Y nuestra Corte insiste con que el chico vuelva a los Estados Unidos después de haber transcurrido 8 años. Llegó acá con 4 meses y pasaron 8 años. Claro, cuando al chico le dicen tenés que volver a Estados Unidos con un hombre que no conocía, que era su padre, que nunca se había dignado a venir a verlo en la Argentina, a pesar de saber dónde vivía, nunca vino a verlo, y encima no podía viajar con su madre, que tenía pedido de captura, ya lo vamos a ver la clase que viene. Lo cierto es que el chico se tira sobre una estufa y se quema todo el cuerpo y termina internado en un neuropsiquiátrico. ¿Por qué? Y porque no había dudas que la residencia habitual se había configurado en Argentina. Y entonces, ¿cómo se entiende el último párrafo del 2006-14? Fíjense, sin perjuicio de lo dispuesto por convenciones internacionales, los niños, niñas y adolescentes que han sido sustraídos o retenidos ilícitamente no adquieren domicilio en el lugar donde permanezcan sustraídos, fuesen trasladados o retenidos ilícitamente. Resulta que este chico, como hubo una retención indebida y la madre no regresó vencido el plazo de la autorización, jamás configuró residencia habitual
Esto es lo que dice el 2014. Es decir, que supone que el niño vivió durante 8 años colgado de una palmera, que no fue al colegio, no generó amistades, no generó vínculos afectivos, no nada. Bueno, desde ya este último párrafo para mí es inconvencional. Es decir, va en contra de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y su interés superior. Yo no puedo, por una abstracción jurídica, porque lo digo una norma en abstracto, decir que un chico no tiene residencia habitual. Si estamos confirmando que la residencia habitual es estabilidad y permanencia, claramente ese niño adquirió una nueva residencia habitual en Argentina. A pesar de que quizás se utilizaron vías fácticas para cambiar la residencia habitual, pero que tiene nueva residencia habitual, no hay dudas. Bueno, ya veremos cuando adentremos la clase que viene en la restitución que esta abstracción mencionada por el 2006-14 tiene consecuencias más. Bueno, veamos alguna pregunta del 2006-14, si no vamos al 2006-15. No, profe. Buenísimo. Bueno, entonces vamos al 2006-15. 2006-15 se refiere a el domicilio de las personas incapaces, que también va a ser la residencia habitual. El 2006-15 implicó un gran avance con respecto al Código de Vélez, porque el Código de Vélez consideraba que las personas incapaces tenían domicilio en el domicilio de sus representantes legales, ¿no? Entonces, bueno, eso generó graves consecuencias en el caso Zucker, que se trataba con Z, que se trataba de un joven incapaz que tenía el grado de esquizofrenia más grande, que es trasladado por sus padres a Suiza para realizar un tratamiento contra esa esquizofrenia y que, bueno, los padres después de varios años mueren y sus padres nunca cambiaron su domicilio en Argentina. Entonces, cuando se inicia el pedido de designación de curador y administrador de los bienes de la sucesión, aquí en Argentina, el juez en Argentina dice que sería injusto que él resolviera la curatela de un adulto que hacía años vivía en Suiza. Y que lo más justo es que un juez que tuviera inmediación entendiera, es decir, el juez de la residencia habitual. Entonces, jurisprudencialmente se consagró la solución de la residencia habitual porque Vélez no la tenía. Bueno, nosotros ya la tenemos expresamente en el 2006-15 y ese fue un gran avance. Después, el otro instituto que hay que trabajar es el de la irrevocabilidad de la capacidad adquirida, que se encuentra en el artículo 2006-16, segundo párrafo, y 2617. Yo suelo preguntarlo en el examen como el conflicto móvil, ¿sí? ¿Qué es lo que pregunto? ¿Qué es el conflicto móvil? Y ustedes me tienen que decir, bueno, doctora, el conflicto móvil se suscita cuando una persona que es mayor en el estado de su domicilio cambia su domicilio a un estado en el que aún no adquirió la mayoría de edad. Es decir, que el conflicto móvil es una problemática que surge debido a la diversa edad de mayoría que consagran los estados. No todos tienen la misma edad. Nosotros tenemos 18, antes teníamos 21, en Chile en una época era 25, en Estados Unidos sigue siendo 21. Es decir, los estados, de acuerdo a sus tradiciones y cultura, determinan una edad de mayoría. Bueno, y entonces, ¿qué sucedería? La respuesta de lo que sucedería la encontramos en el segundo párrafo del 2006-16, que dispone: el cambio de domicilio de la persona humana no afecta su capacidad una vez que ha sido adquirida. Entonces, si yo adquirí la mayoría en Argentina, el estado de mi domicilio, y resulta que mudo mi domicilio a un estado en el que no tengo la mayoría,
voy a ser considerado capaz porque yo ya adquirí un derecho. Se aplica la teoría de los derechos adquiridos, ¿no? Yo ya adquirí ese derecho y voy a ser considerado capaz. Sin embargo, pueden establecerse algunos problemillas y el problemilla más usual está en el 2617. ¿Y cuál es el 2617? Supongamos, la parte tiene domicilio en un país en donde no es mayor y se traslada a un país donde tendría la edad de mayoría. Pero no se traslada para fijar su domicilio, en cuyo caso ya no hay problemas, adquiere la mayoría, sino que se traslada de vacaciones. Este es el ejemplo de un joven norteamericano de 19 años que viene de vacaciones a la Argentina. La mayoría en Estados Unidos se adquiere a los 21. Él vive en Estados Unidos, por lo tanto es un menor para la ley de los Estados Unidos. Y viene de vacaciones a la Argentina, pero acá la mayoría es 18. Entonces, ¿cómo vamos a considerar a esa persona? ¿Capaz o incapaz? Bueno, para los actos corrientes, yo la voy a considerar capaz. ¿Qué significa actos habituales y corrientes del comercio? Y va al kiosco a comprar algo, va al supermercado a comprar comestibles. Bueno, ahí por supuesto que va a ser considerado mayor, porque nadie se va a poner, ni el empleado del kiosco ni el empleado del supermercado, a pedirle, che, dame el pasaporte, y suponiendo que se lo deba haber 19, va a calcular la edad 19 y va a pensar, uy, acá es 18, ya es mayor, ¿no? Entonces, para los actos corrientes va a ser considerado capaz. El tema son aquellos actos no corrientes. Por ejemplo, este joven norteamericano quiere alquilar una moto o un auto o alquilar un departamento. ¿Qué va a pasar acá? ¿Lo voy a considerar capaz o incapaz? Bueno, la solución la tenemos en el 2617. Lo voy a leer. La parte en un acto jurídico que sea incapaz según el derecho de su domicilio, el ejemplo lo di, joven norteamericano de 19 años, no puede invocar esta incapacidad si ella era capaz según el derecho del estado donde el acto ha sido celebrado. Es decir, que en principio yo debo considerarlo capaz, pero presten atención a lo que sigue. A menos que la otra parte haya conocido o debido conocer esta incapacidad. La frase o debido conocer esta incapacidad alude a la actuación con las reglas del arte. Es decir, alude a la actuación sin negligencia, sin culpa, sin impericia. Entonces, si este joven norteamericano va a una inmobiliaria a alquilar un departamento, el personal de la inmobiliaria debe actuar conforme a las reglas del arte. Debe hacerlo debido. ¿Y qué es? Verificar si es capaz del estado de su domicilio. ¿Por qué? Porque si no lo hace, se supone que debiera haberlo hecho. Y entonces va a tener que responder por esa culpa o negligencia frente a terceros. Lo mismo que si le permiten el alquiler de un automóvil. Va a tener que responder esa persona que le alquiló el automóvil frente a daños generados a terceros, porque actuó con culpa, porque debió conocer esa incapacidad. Por supuesto que el 2616 no se aplica a actos jurídicos relativos al derecho de familia, al derecho sucesorio y a los derechos reales, inmobiliarios. Por eso yo les mencioné la posibilidad de alquilar un auto o alquilar un departamento, que no se incluye en ninguno de estos supuestos. Bueno, ¿se entendió esto que expliqué recién, el 2617? Sí. Perfecto, porque me encanta preguntar esto. Bueno, después tienen
Después tienen la ausencia con presunción de fallecimiento, que va a estar la jurisdicción en el 2006-19 y el derecho aplicable en el 2006-20. Que bueno, me remito a su texto, en general va a ser competente el juez del último domicilio del presunto ausente, lo mismo que el derecho aplicable, pero bueno, hay varias opciones porque las normas se refieren a las relaciones patrimoniales que tenía el ausente y a las relaciones personales, y cada una de estas opciones va a tener una solución. Bueno, con esto terminamos el capítulo de persona. Ahora brevemente me gustaría hacer mención al capítulo relativo a matrimonio, nulidad, separación y divorcio, que comienza con el 2006-22, que es la jurisdicción. Después, el 2006-23 se va a referir al derecho aplicable a las relaciones personales, que va a ser la del domicilio conyugal efectivo. Luego, el 2624 se va a referir a las, corríjanme si no, porque no tengo el código acá a mano, a las relaciones patrimoniales derivadas del matrimonio, que aquí hay un gran cambio en el nuevo Código Civil y Comercial, porque en el Código de Deberes no se admitían las convenciones matrimoniales ni las prematrimoniales. En cambio, en el nuevo código va a ser la regla. Es decir, los cónyuges van a poder pactar el régimen, si es un régimen de separación de bienes o un régimen de ganancialidad, e incluso van a poder pactar el derecho aplicable en caso de controversia. ¿Sí? A ver, gracias, que ahí me lo pusieron. Muy bien. No, el 2625, ¿vieron que algo estaba diciendo mal? Bueno, el 2623 es el matrimonio a distancia. Ahora voy a explicar. Les decía, el 2624 los efectos personales, que son el derecho del domicilio conyugal efectivo, y el 2625 es el que estoy explicando ahora, ¿no? Que la regla, como les decía, es el acuerdo de las partes y que en defecto de acuerdo por las partes se aplicará el derecho del primer domicilio conyugal. Y después el 2626, que se refiere al divorcio, que será regido por la ley del último domicilio de los cónyuges. Bueno, sobre este tema que nos ofrece mayor dificultad, lo que suelo preguntar es similitudes y diferencias con los tratados de Montevideo. Entonces, lo que yo suelo hacer es un cuadro, donde nosotros marcamos los principales ítems y las soluciones de los tratados de Montevideo para que quede clara las diferencias. Entonces, el primer ítem va a ser validez extrínseca e intrínseca del matrimonio. Esto nosotros en el Código de Vélez lo tenemos en el artículo 2622 y me lleva al lugar de celebración. Nosotros esto lo vamos a tener, esperen que voy a poner acá, así nos queda bien el cuadrito, Código Civil y Comercial. Acá en la segunda columna vamos a poner Tratado de Montevideo del 89. Y acá vamos a poner Tratado de Montevideo, la última columna, del 40. En el caso del Tratado de Montevideo del 89 es el artículo 11, que también dispone lugar de celebración, así que esto es idéntico, no es una diferencia. Y en el caso del 40 es el 13, que también dispone lugar de celebración. Ok, validez extrínseca es la forma del matrimonio, la intrínseca que alude al consentimiento y a la capacidad de los futuros contrayentes. Acá también me gusta preguntar el tema de los impedimentos del matrimonio, los impedimentos que son de orden público interno y los impedimentos que son de orden público internacional, que nosotros esto lo trabajamos cuando yo expliqué orden público. Bueno, el siguiente ítem que vamos a trabajar es derecho aplicable a las relaciones personales derivadas del matrimonio, que en nuestro código está en el 2624 y
alude al domicilio conyugal. Esperen que no me quedó domicilio conyugal. Después, en el Tratado de Montevideo del 89 va a ser el artículo 12 y alude al domicilio matrimonial, que sería un equivalente a conyugal. Lo que pasa es que es un término viejo, pensemos 1889. Y el artículo 14 que alude a domicilio conyugal. Pero podemos decir que este ítem también es una similitud y no hay diferencias entre esta legislación. Después, el tercer ítem que tenemos que trabajar es el derecho aplicable a las relaciones patrimoniales. Y ahí, en el caso de nuestro código, recién lo vimos, está el 2625, que dispone que puede haber acuerdos, y yo agregaría acá acuerdos y en defecto, ley primer domicilio conyugal. En todo lo que no esté prohibido por la ley del lugar de situación. Bueno, después ustedes lo completan. El Tratado de Montevideo del 89, efectivamente, esto lo va a trabajar en el artículo, ahí me tendrían que, creo que era 41, 42 y 43. A ver, ¿quién lo puede chequear? Porque tampoco tengo el Tratado de Montevideo en mano. ¿Quién puede chequear esto? Espero que lo chequeen. A ver. Muy bien, sí, no me equivoqué. 40, 41, 42, 43. Todavía tengo memoria. Bueno, a ver, entonces serían los artículos del Tratado de Montevideo del 89, 40, 41, 42 y 43, cuyas disposiciones son semejantes a las nuestras, es decir, alude a acuerdos y en defecto. En defecto establece ley del primer domicilio conyugal. Después léanlo, primer domicilio conyugal. Bueno, la diferencia va a estar en el artículo 15 del Tratado de Montevideo del 40, porque el 15 impone, no establece acuerdos, impone la ley. A ver quién me encuentra el texto del el artículo 15. El 15 del Tratado de Montevideo del 40, sobre derecho civil. La ley del domicilio, lo dije. No, el 15 no es. A ver, el 16. Muy bien, entonces es el 16, me estaba confundiendo, el 16 que alude a, fíjense, las convenciones matrimoniales y las relaciones de los esposos con respecto a los bienes se rigen por la ley del primer domicilio, es decir, impone la ley del primer domicilio matrimonial. Es decir, no puede haber acuerdos. Entonces, esta claramente es una diferencia
entre el código del Tratado de Montevideo con respecto al Tratado de Montevideo del 40. Y ahí nos quedó armadito, divino, el cuadro. Bueno, el otro tema que puedo llegar a preguntar en cuestiones de matrimonio tiene que ver con el matrimonio a distancia, que está previsto en nuestro código en el 2623. Lo que yo puedo preguntar es, ¿existe el matrimonio por poder y el matrimonio a distancia? Bueno, el matrimonio por poder está prohibido por la legislación argentina, ya que los futuros contrayentes deben prestar el consentimiento de manera personal, y el que está permitido, por supuesto, es el matrimonio a distancia, donde los cónyuges prestan el consentimiento de manera personal, pero cada uno lo va a hacer ante el oficial público del lugar en donde se encuentre. Va a haber un plazo de validez de ese consentimiento que es de 90 días. Y con eso estamos más o menos en las temáticas de matrimonio, divorcio y nulidad. Y después la jurisdicción, como les dije, está en el 2621 y el derecho aplicable en materia de divorcio en el 2626. Bueno, señoras y señores, con esto terminamos rápidamente con estas temáticas y estamos en condiciones de despedirnos hasta el jueves que viene, si Dios quiere. Yo voy a terminar de corregir este fin de semana, un poquito de paciencia. Esperen que voy a tomar lista y ya los dejo tranquilos. Bueno, a ver quiénes están presentes. Tenemos a Olier, Álvarez, Ballesteros, Barrera, Nicholson, González, Gutiérrez, del Valle, Barrios, Pucheta,